Yo quisiera empezar esta entrevista porque nos cuentes cómo ha sido, cómo fue tu infancia, es tu familia, quiénes eran tus padres. Bueno, afortunadamente mis padres están vivos todavía y mi infancia fue en Tierra Adentro, municipio de Páez. Nací en el resguardo indígena de Bitoncó, vereda de La Troja. Y ahí fueron mis primeros pasos de vida junto a mi papá, porque mi madre fue maestra comunitaria, formó niños de la comunidad y mi padre pues siempre fue un líder comunitario local, se preocupó siempre por el trabajo y el bienestar de la gente, fue autoridad del resguardo indígena de Bitoncó y siempre lo acompañé en esos retos comunitarios desde muy pequeña y creo que eso fue lo que permitió entonces pues construir ese liderazgo hasta los tiempos de hoy. ¿Cómo fueron los primeros pasos tuyos como líder y cómo llegaste, digamos, a asumir ese liderazgo? Bueno, los primeros pasos, nosotros siempre hemos dicho que para el concepto de afuera, la tragedia de 1994 en Tierra Adentro, donde fue la avalancha y el sismo, fue una de las lecciones más importantes en la vida del pueblo nasa en Tierra Adentro. Y bueno, yo estaba muy joven y ahí muchos de los jóvenes que hoy somos dirigentes en Tierra Adentro, en el Cauca y en el país, pues surgimos de esa avalancha porque tocó empezar una nueva vida, perdimos nuestras viviendas, perdimos nuestra forma de vida, nos tocó salir de allá. Y el salir de allá nos tocó vivir un nuevo contexto de reubicación en ese momento. Y esa reubicación implicó entonces organizar a nuestra gente en los procesos comunitarios distintos a lo que vivíamos. El tema de la educación, de la salud, los albergues, el hábito alimentario, muchas situaciones que implicó entonces generar ese liderazgo desde esa época. Posteriormente me formé en la salud como promotora de salud. Antes fui maestra también comunitaria. Diría que en el marco de la avalancha yo estaba dando mis primeros pasos y en ese entonces fallecieron de los 35 alumnos, fallecieron 32, quedaron 3 en la tragedia del 94. Me tocó ver... Pongámosle un poquito allá el contexto a la gente para que entienda. Lo que ocurrió es que hubo una avalancha, se desbordó el río Páez y inundó, digamos, se llevó toda la población de Tierra Adentro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y te pediría que nos contaras cómo lo viviste ese mismo día. Bueno, ese día nosotros estábamos, como era costumbre, en un sitio de mercado en el resguardo de Mozoco. Y a mediodía yo me vine en la chiva porque vivía en la vereda de La Troja. Llegamos a mi casa cuando a las 3:45 de la tarde fue el sismo, sacude la tierra, se desploman las lomas, se genera, yo diría, el fuego de las lomas. Empieza la avalancha y en ese momento pues salimos a correr. Yo salvé a mi madre porque se cayó la casa. Afortunadamente no sé cómo nos salvamos. Muchos de los niños que estaban en la escuela salieron corriendo, pero muchos quedaron atrapados. Ahí murieron varios niños atrapados en la escuela, así como murieron mis alumnos mucho más en la parte alta. Y bueno, el total de los muertos en esa época de la tragedia fueron más de 2.000 personas. Situación que diríamos fue una lección y nosotros siempre decimos que fue una lección de la Madre Tierra, seguramente porque estaba iniciando en el pueblo nasa un estilo de vida distinto a raíz de la descomposición social
Y bueno, de ahí muchas de las comunidades nos vimos obligados a salir a otros sitios, inicialmente en Miraflores Silvia, luego en Juantama Santa Leticia, que fue una reubicación definitiva, pero finalmente la reubicación definitiva para mí fue en Itaibe, en el sur de Páez, donde mi padre quiso reubicarse con la comunidad de La Troja del Resguardo de Bitoncó. ¿Cómo se integra tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? O, digamos, ¿cómo es ese núcleo familiar? Bueno, mis hermanos, 12 hermanos, uno que fue asesinado y otro que fue fallecido por cosas naturales. Y bueno, pues yo soy la quinta de esa camada. de ese número de hermanos y hermanas que tengo. ¿Y qué le pasó a ese hermano que fue asesinado? Bueno, mi hermano mayor, Era el mayor. Él fue reclutado por el ejército colombiano y él estuvo pagando servicio militar obligatorio en Pasto, en Nariño. Después de haber cumplido esa labor, regresó a la casa y por situaciones pues de amigos, de tierras, fue asesinado en el mismo resguardo de Bitoncó. Difícil, porque digamos esas tragedias familiares también te han signado la vida, ¿no? Claro que sí, son situaciones que nos han marcado la vida desde el principio, pero que nos permiten volver a caminar en cómo fortalecer nuestra propia vida, pero en el contexto familiar y comunitario. ¿Dónde realizaste tus estudios, Aida? Bueno, mis estudios fueron en la vereda de La Troja, primero porque mi mamá era maestra, entonces ella me llevaba a la escuela, pero yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros, sin embargo, hacía las tareas y aprendí a leer y a escribir. Hice quinto de primaria en La Troja. Luego me trasladé a Popayán y en ese ir y andar hice hasta octavo de bachillerato. Luego, pues no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico.